Secretario, pase lista de asistencia de las y los ciudadanos diputados. Con gusto, diputada. Pastor Alvarado Héctor Sirabuen. Presente. Sánchez Rubalcaba Xochitl Noemí. Presente. Gutiérrez Martínez Rafael. Presente. Loera de Ávila Elisa. Presente. Del Real Hernández Cliserio. Presente. Zamora Salas Gilberto. Presente. Solís Mares Ismael. Presente. Aro de la Torre José. Figueroa Rangel José Luis. De Santiago Beltrán Iván. Torres Rodríguez Javier. Chávez García Luz Margarita. Presente. Buendía Valderas Irene. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Medina Padilla María Guadalupe. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Presente. Flores Hernández Eugenia. Femat Bañuelos Alfredo. Presente. Luébano Cantú María Soledad. Presente. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Cuauhtémoc. Presente. Rodríguez Márquez Susana. Presente. Deras Almodóvar César Augusto. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para sesionar. De los 30 diputados se encuentran 19 presentes. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Rogándole, señor secretario, se sirva a registrar los justificantes del diputado Iván de Santiago Beltrán y de la diputada Irene Buendía Valderas. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones del día 16 de julio del año 2015. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Número 6, lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. Número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que la honorable 61ª Legislatura del Estado exhorte al Senado de la República para que rechace toda negociación por parte del Ejecutivo Federal en torno al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Ya el mismo Poder Ejecutivo está impedido para conocerlo en su totalidad. Número 8, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acelere la programación y canalice los depósitos correspondientes del Proagro a los productores de Zacatecas antes que finalice el presente ejercicio fiscal. Número 9, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por lo que la honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que gestione ante la Federación recursos extraordinarios que permitan subsanar el déficit que aqueja a las finanzas del Estado. Número 10, lectura de la iniciativa de ley de expropiación del Estado de Zacatecas. Número 11, lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado
y a los representantes populares de esta legislatura a impulsar la renovación de equipos de transporte de carga, concentrando condiciones de venta preferenciales por parte de las empresas armadoras y el financiamiento adecuado para la reposición y aumento del parque vehicular, del transporte de carga y de la iniciativa de punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice una campaña de difusión en el Estado respecto del programa de renovación del parque vehicular del autotransporte que el Gobierno federal implementa en coordinación con esta Secretaría y la de Hacienda de Crédito Público. Número 12, lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado para que gestione y gire las instrucciones necesarias para que se implemente un programa emergente de conservación, reparación y mantenimiento de las carreteras estatales y federales del Estado. Número 13, lectura del dictamen referente a la solicitud del Honorable Ayuntamiento Municipal de Valparaíso, Zacatecas, para enajenar en calidad de permuta 2 bienes inmuebles a favor del ciudadano Enrique García Díaz. Número 14, lectura del dictamen respecto de la solicitud del Honorable Ayuntamiento Municipal de Guadalupe, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Chiapas. Número 15, lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Estatal para la integración al desarrollo social de las personas con discapacidad. Número 16, lectura de las iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2016. Número 17, asuntos generales, y 18, clausura de la sesión. Diputada presidenta, pedirle que tome mi asistencia. Acosta Jaime Luis, por favor. Con gusto, diputado. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local del día 16 de julio del año 2015. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la sesión solemne de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 16 de julio del año 2015, dentro del 7º periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al 2º año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Luis Figueroa Rangel, auxiliado por las legisladoras Irene Buendía Valderas y Susana Rodríguez Márquez, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:48, con la asistencia de 20 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura de una síntesis del acta de la sesión previa, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Declaración inaugural del 7º periodo extraordinario de sesiones, honores de la bandera, lectura de la convocatoria correspondiente al 7º periodo extraordinario de sesiones y 7, clausura de la sesión solemne. Aprobado el orden del día, el diputado presidente procedió a la apertura de la 41ª sesión solemne y el 7º periodo extraordinario de sesiones, dentro del 2º año de su ejercicio constitucional a que fue convocado por la Comisión Permanente. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión solemne, citando a las diputadas y diputados para ese mismo día, 16 de julio del año en curso, a la siguiente sesión extraordinaria. Síntesis del acta de la segunda sesión extraordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 16 de julio del año 2015, dentro del 7º periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al 2º año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Luis Figueroa Rangel, auxiliado por las legisladoras Irene Buendía Valderas y Susana Rodríguez Márquez como secretarias respectivamente.
La sesión dio inicio a las 13 horas con 7 minutos, con la asistencia de 20 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 4, 5 y 18 de junio del año 2015. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que modifica la integración de las comisiones de Gobernación y de Planeación, Patrimonio y Finanzas de esta legislatura. Y 5. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0279 de fecha jueves 16 de julio del año 2015. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para ese mismo día a la siguiente sesión extraordinaria. Síntesis del acta de la sesión solemne de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 16 de julio del año 2015, dentro del 7º periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al 2º año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Luis Figueroa Rangel, auxiliado por las legisladoras Irene Buendía Valderas y Susana Rodríguez Márquez, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 13 horas con 47 minutos, con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Declaratoria de apertura de sesión solemne. 4. Honores a la bandera. 5. Lectura y aprobación en su caso de la minuta de decreto de clausura. Y 6. Clausura de la sesión solemne. Aprobado el orden del día, el diputado presidente procedió a la apertura de la 42ª sesión solemne con motivo de la clausura del 7º periodo extraordinario de sesiones, dentro del 2º año de su ejercicio constitucional, a que fue convocado por la Comisión Permanente en fecha 15 del mismo mes y año. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión solemne. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el acta por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado correspondiente al día 16 de julio del año 2015 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Escrito enviado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El asunto es: remiten copia certificada del acuerdo tomado por el Consejo General por el que se aprueba el anteproyecto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para las actividades tendientes a la obtención del voto y para actividades específicas de los partidos políticos, y en su caso de los candidatos independientes, y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2016. También escrito enviado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que remite copias certificadas de los acuerdos tomados por el Consejo General, mediante los cuales se aprobaron el programa operativo de actividades del órgano electoral para el 2016 y el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado para el próximo ejercicio fiscal, respectivamente. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado secretario. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de los diputados secretarios o de esta presidencia. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política durante estos últimos meses. Para ello se le concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Nava Martínez.
Diputada Presidenta, si me hiciera el favor de registrar mi asistencia. Torres Rodríguez Javier, por favor. Con gusto, diputada. Gracias. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados, presento a su elevada consideración el informe general de las actividades desarrolladas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política durante el lapso en el que tuve el alto honor de presidir. Este órgano de gobierno, plural en su conformación, no está exento de las visiones ideológicas y proyectos políticos de quienes la integramos como coordinadoras y coordinadores de las fracciones parlamentarias. Las diputadas y los diputados, al representar nuestras respectivas bancadas, llevamos iniciativas de ley, de decreto y de puntos de acuerdo que se analizan para decidir si se incorpora a una propuesta de orden del día que finalmente es el Pleno el que autoriza, sin desconocer que como representantes populares tenemos el derecho de iniciativa en términos de lo dispuesto en el artículo 60 de nuestra Constitución Política del Estado. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política es, por Ministerio de Ley, un facilitador para que esta Asamblea Popular cumpla con su función primordial de ser garante de la prevalencia del Estado de Derecho y vigilante de que el concepto teórico de pesos y contrapesos entre los poderes públicos sea una garantía social por su invariable aplicación. La presidencia de esta comisión no otorga ni concede privilegio alguno ni atribuciones adicionales que como diputadas y diputados tenemos en calidad de pares. Es una responsabilidad que asumimos por convicción democrática y con el compromiso de garantizar la vigencia del derecho que como legisladores tenemos para proponer, discutir y aprobar como cuerpo colegiado. Garantizamos imparcialidad, objetividad y certeza política y jurídica en la toma de decisiones. Los diputados y las diputadas tuvieron expedito en todo momento su legítimo derecho de proponer y de discutir, de disentir y mostrar su inconformidad cuando lo estuvieron de acuerdo en alguna proposición. Anteponemos como criterio personal y perfil de vida nuestro respeto a todas y a todos, aunque en lo personal no coincidamos, y como presidenta de la CRIP en ningún momento fue discutible nuestra imparcialidad entre los diferentes grupos parlamentarios. Todos tenemos derecho a expresar nuestro ideario político y guiar nuestra actuación utilizando medios y estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, hemos sido estrictos para que por encima del disenso prevalezca el respeto, la civilidad y la tolerancia, en el entendido de que nuestras posturas y posicionamientos tienen un innegable impacto mediático, político y económico. Abordamos la tribuna con la investidura de una presidencia, ejerciendo una autoridad que este Pleno me confirió y que la propia Comisión de Régimen Interno fue delineando en cada reunión de trabajo, bajo la conciencia de que la CRIP fija líneas de trabajo, de conducción administrativa y política, y quien la preside trabaja para cumplir sus determinaciones. Como presidenta de la CRIP, asumí los costos políticos y desgastes naturales que su ejercicio representa. No siempre fue posible lograr la unanimidad, y sin embargo, el argumento y la razón nos dio la fortaleza para continuar nuestra trayectoria, porque el Poder Legislativo es una de las instituciones fundamentales en nuestra sociedad y no es posible detener la dinámica en su función y desarrollo cuando no hay ni acuerdo ni unanimidad en la toma de decisiones, pero sí hay mayorías que imprimen una dinámica estrictamente institucional. Lo he mencionado con anterioridad y ahora lo reitero. Aquí venimos a hacer política, venimos a debatir propuestas y venimos a tomar decisiones. En la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política permanentemente tomamos decisiones porque éstas no esperan y si bien para algunos no les satisfacen, tampoco deben esperar que sean complacencias a trajes a su medida. Todos tenemos una voz.
A nadie se le ha limitado. Hemos esgrimido nuestras verdades y con respeto y responsabilidad han prevalecido aquellas que han generado la mayoría o la unanimidad. Si por antonomasia la CRIP es sinónimo de acuerdo, la búsqueda de consensos es su centro de gravedad y nadie puede afirmar que en este lapso fue aplicado sistemáticamente a un esquema de mayoriteo. En tal sentido, los votos cuentan y los contamos cada vez que las posturas se tomaron irreductibles. Los intereses aquí en juego de ninguna manera son personales. Los intereses son públicos y por lo tanto no dimos ni daremos pie al inmovilismo ni a la parálisis institucional. Avanzar es una prioridad y el éxito en la consecución de nuestros propósitos como representantes populares solo será posible con la participación de todos. Ha habido eventos en el edificio, en las comisiones legislativas y en el Pleno, fuera de nuestro ámbito de competencia, pero estoy cierta que no deben repetirse los gravosos incidentes del pasado 8 de septiembre. Será necesario revisarnos y en esto quiero decir nuestra estructura administrativa, nuestro sistema de vigilancia y protección a personas, nuestro protocolo en materia de protección civil y nuestras recomendaciones para el buen funcionamiento de los asuntos que como Poder Legislativo se nos encomiendan. Transitamos en un proceso electoral. Nos exigirá a todos respeto, compromiso, responsabilidad y propuesta. Mi respetuoso exhorto es a superar enconos y reyertas. Las diferencias son naturales y hasta deseables en una democracia. Qué bueno que se alce la voz, qué bueno que la posición política se exprese, qué bueno que en México y en Zacatecas haya las condiciones para expresar en la tribuna o en las calles nuestras inconformidades. Son preferibles esas manifestaciones al uso de la fuerza como medio para mantener una estabilidad política o una estabilidad social, con transparencia y sin simulaciones. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en este lapso celebramos 36 reuniones de trabajo en la comisión, en la CRIP, y un número importante en Comisiones Unidas con la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. A los acuerdos en cada reunión de trabajo se les ha otorgado un seguimiento puntual y puedo afirmar que salvo los asuntos y temas que por su propia naturaleza no es posible resolver en lo inmediato, cuyo detalle se puede consultar en la Secretaría Técnica de la CRIP, quien nos releva en la presidencia tiene certeza del rumbo trazado y garantía de la prevalencia de condiciones política, jurídica y social. Señoras diputadas, señores diputados, hemos mostrado voluntad política, congruencia en nuestra actuación personal y política, institucional y apego a la ley. Como coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, como mujer de política y como zacatecana, tengo claro que las mayorías deciden y actúan. No podemos colocarnos en una tesitura de conceder aquello que no pertenece a un grupo parlamentario o a otro. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política es un órgano de gobierno interno, colegiado y permanente que prevalece por encima de quien temporalmente la presida, porque es en el Pleno, en la Asamblea, el que toma las últimas decisiones. No es la injuria o la amenaza el camino para transitar en cualquier democracia. La arrogancia, el rencor, la frustración de quienes pretenden hacer prevalecer su verdad a costa de lo que sea, de quienes argumentan civilidad, pero en su actuar soberbia y sin razón. La historia de la humanidad es la historia de la permanente confrontación de ideologías, una confrontación sustentada en el diálogo de la civilidad. No será ni la estridencia ni la provocación violenta el camino para el logro de acuerdos. Los violentos son eso y nada más. Tengo claro que hay diferencias evidentes, las hay entre lo deseable y lo posible, y en ese contexto
Asumiremos nuestra responsabilidad con la libertad de pensamiento, sin ataduras ni consignas, siempre con transparencia y de frente al pueblo de Zacatecas. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Esta asamblea queda debidamente enterada de las actividades desarrolladas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Pedrosa Morales Carlos Alberto. Con gusto, señor diputado. De igual manera, diputada presidenta, Deras Almodóvar César Augusto. Con gusto, diputado Deras. Continuando con el orden del día y a razón de que le están imprimiendo el informe a la diputada María Hilda Ramos para que informe de sus actividades en la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, continuamos con la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que la honorable 60ª Legislatura del Estado exhorte al Senado de la República para que rechace toda negociación por parte del Ejecutivo Federal en torno al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Ya el mismo Poder Ejecutivo está impedido para conocerlo en su totalidad, por ello se le concede el uso de la tribuna al diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la misma. En razón de que no se encuentra presente el diputado autor de la misma, le pedimos al primer secretario haga favor de dar lectura a la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José Luis Figueroa Rangel, integrante de esta representación popular y en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 45, 46, fracción primera, 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Exposición de motivos. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP, por sus siglas en inglés, no es solo un tratado de libre comercio multilateral que se ha venido negociando en secreto, sino que es un tratado formulado por las 500 empresas transnacionales más grandes del mundo, quienes a través del gobierno cooperativo de los Estados Unidos defienden sus intereses dentro del ámbito geopolítico, es decir, para competir con China y que no sea ese país quien fije las reglas del comercio global con el TPP. El imperialismo yanqui pretende imponer un nuevo marco jurídico por encima de las constituciones nacionales, el reposicionamiento militar de los Estados Unidos en el área Asia-Pacífico y el posicionamiento incondicional de actores regionales a su servicio como México, Chile, Perú en contra de China. En pocas palabras, afianzar los intereses imperiales yanquis en lo económico, jurídico y militar dentro de un área que representa el 40% del Producto Interno Bruto Mundial y que abarca 800 millones de habitantes. Dicho tratado afectará a millones de personas en materia de derechos fundamentales, de expresión, salud, alimentación y medio ambiente. Y es por esta razón que las negociaciones y el contenido se han llevado a cabo con el mayor sigilo y secretismo posible, y quienes lo conocen tienen prohibido exponer su contenido. Sin embargo, esto no es lo peor, sino lo grave es que acabará con la soberanía de los estados. Este tratado socava la soberanía de las naciones.
El TPP, de aprobarse por las 12 naciones participantes, crearía un sistema de tribunales extrajudiciales en cada uno de esos países, conformados de acuerdo a los intereses de las empresas transnacionales y con agentes o corporativos de esas empresas, es decir, serían juez y parte. Esos tribunales se regirán por sus propias leyes, al margen del marco jurídico nacional y constitucional, así que no respetarían ninguna regulación nacional o de derecho establecidos, como libertad de expresión, medio ambiente, derecho laboral, derecho a la salud y a la alimentación fundamentalmente. Ya existen varios ejemplos de cómo empresas transnacionales demandan y ganan a los gobiernos por imponer regulaciones de carácter ambiental o de salud y que se sienten afectadas por estas medidas. Un pequeño ejemplo es en nuestro país, la empresa española Avangoa demandó y ganó ante tribunales internacionales al Estado mexicano por la suma de $50.5 millones, aproximadamente 828 millones de pesos al cambio actual, cuando el municipio de Zimapán, en Hidalgo, se negó a otorgar los permisos de operación a un tiradero de desechos tóxicos que con engaños habían construido. Para esa Corte Internacional del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, el CIADI, no importaron todas las evidencias y dictámenes de impacto ambiental realizados en donde se demostraba que la operación de ese tiradero afectaría la salud de los pobladores y que además transgredía la legislación ambiental de nuestro país. Tampoco tomó en cuenta el engaño que realizaron cuando hicieron pasar su construcción por una planta de reciclaje de PET para obtener los permisos y ningún argumento por parte de nuestro país les importó. En otras palabras, si un país aprueba y quiere hacer valer una ley para proteger a sus ciudadanos o para reducir la contaminación del medio ambiente, pero una empresa transnacional considera que es afectada en la forma que hace negocios, entonces puede demandar y exigir la reparación del supuesto daño en el monto que fijen sus tribunales. Así que los trabajadores que hagan huelgas, paros o bloqueos defendiendo sus derechos laborales en cualquier empresa con capital extranjero serán responsables de las afectaciones o pérdidas que ellos digan que ocasionaron. Lo mismo sucederá con los derechos de las llamadas propiedad intelectual, y que de aprobarse en nuestro país tendrá serias implicaciones para los usuarios de Internet. Las empresas que se digan perjudicadas contarán con medios ocultos para impulsar nuevas regulaciones dracónicas en todos los países participantes. Esto sería sin pasar por ningún poder legislativo normal. Con el TPP ni siquiera será necesario que se apruebe una nueva ley, sino que estas medidas podrán imponerse mediante un fallo de sus tribunales. Los gobiernos, los partidos políticos y sus legisladores serían simples espectadores o en algunos casos cómplices del pueblo, la víctima de sus abusos, y el pueblo la víctima de sus abusos. Todo lo que se sabe del tratado es a través de filtraciones. Las negociaciones comenzaron en marzo del 2010 y han sido hechas a espaldas de la comunidad de los países afectados. Hoy todo lo que sabemos al respecto es gracias a filtraciones de textos oficiales como las realizadas por Wikileaks. Este pacto ha sido definido como un tratado de libre comercio de América del Norte, con esteroides. La primera controversia, al igual que con el acuerdo comercial contra la falsificación de actas,
por sus siglas en inglés. Es la forma en que ha sido negociado de manera secreta, sin posibilidad de acceso al análisis público, en la total opacidad. Es más, las naciones que lo conformen han acordado no revelar el documento final durante los 4 años subsecuentes al término de las negociaciones, sea aprobado o no. Aún en Estados Unidos, las peticiones del Senado para conocer los borradores han sido rechazadas. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno mexicano? El TPP involucra a varios países de la zona del Pacífico. Inició en 2005 con la firma entre 4 países: Chile, Singapur, Brunei y Nueva Zelanda. En 2008, Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam se adhirieron. En 2010, Malasia, y en junio de 2012, México y Canadá se unieron. Sin embargo, hay que resaltar que México ya firmó tratados de libre comercio con 3 economías más grandes de esos países, Estados Unidos, Japón y Canadá, y con el resto la relación comercial es mínima. Por esto resulta pueril hablar de que el TPP traerá más inversiones, empleo, mejores salarios y mayores exportaciones. La prueba más fehaciente es que el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que después de 20 años de vigencia, solo ha beneficiado al gran capital nacional y extranjero, al que se le han entregado las riquezas naturales y las ramas más dinámicas de la economía nacional. Y como resultado, tenemos que el crecimiento de la economía nacional ha sido mínimo e incluso negativo, con todo el daño que este ha traído a la soberanía nacional, la justicia social y el régimen democrático. Y ha quedado demostrado que no podemos competir ni es permitido hacerlo contra Estados Unidos, Japón y Canadá. Insistir en eso es convertirnos en sus agentes, cómplices y en traidores a nuestro pueblo. Y hasta ahora el gobierno mexicano no ha definido los intereses nacionales, solo habla de términos comunes que el TPP abre nuevas oportunidades de negociación con el sector productivo, fortalece la integración de las cadenas productivas y consolida el acceso preferencial a los mercados de Chile y de Perú. Repitiendo una y otra vez lo ya dicho hasta el cansancio en ocasiones anteriores, ¿cómo puede comprobar cualquier legislador o ciudadano común el texto del TPP, que según filtraciones consta de 26 capítulos, no se puede consultar por ningún medio, ya que solo lo conocen los representantes de las empresas transnacionales? Sin embargo, se tiene programado que el Senado mexicano lo ratifique en el primer trimestre del 2016. Esto implica enormes riesgos porque sin duda que la mayoría votarían a ciegas. Por otro lado, se dice que a través de algunos medios de comunicación que el Senado llevará a cabo foros y consultas entre diferentes sectores de la sociedad. Pero sin el documento del TPP, eso sería simplemente un engaño para legitimar su decisión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, que la honorable 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorte al Senado de la República para que rechace toda negociación por parte del Ejecutivo Federal en torno al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP, por sus siglas en inglés, ya que el mismo Poder Ejecutivo está impedido para conocerlo en su totalidad. Segundo, por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución con fundamento legal en lo establecido en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, se discuta y en su caso se apruebe en la misma sesión ordinaria
de su presentación para que de inmediato se proceda en los términos que se planteen. Atentamente, el diputado José Luis Figueroa Rangel. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial y Minería. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acelere la programación y canalice los depósitos correspondientes del Proagro a los productores de Zacatecas antes que finalice el presente ejercicio fiscal. Para ello se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Carlos Regis Adame, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, señor diputado. Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado Juan Carlos Regis Adame, integrante de la 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 97, fracción tercera y 104 del Reglamento General de este Poder, a fin de que se dé trámite de urgente y obvia resolución, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Considerandos, primero, el programa de apoyos directos al campo denominado Procampo, ahora Proagro, fue creado en el año de 1993 como un apoyo compensatorio ante la apertura comercial y agrícola que representaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dado que se impactaría a los medianos y pequeños productores. El programa denominado Procampo sustituyó a los sistemas y mecanismos basados en precios de garantía mediante el pago por hectárea sembrada. Desde su aparición, este programa ha sido una de las herramientas de la política pública sectorial con asignaciones presupuestales por más de un 32% de los recursos canalizados a la Zagarpa. Segundo, el programa ha sido sujeto de evaluaciones que van atendiendo variables como cobertura, número de beneficiarios, superficie total y promedio, ciclo agrícola y tipo de cultivo, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación. El programa desde su creación ha cumplido con su objetivo de transferir recursos en apoyos a la economía de los pequeños productores rurales. Asimismo, ha permitido la sobrevivencia del campo mexicano, concretamente de la producción ejidal, que representa más del 90% a nivel nacional. Tercero, Proagro es el programa social de carácter agrícola de mayor impacto y cobertura en el sector agrícola mexicano. Beneficia alrededor de 2.2 millones de productores cada año. Adicionalmente, es un programa con alto reconocimiento por los productores del sector, convirtiéndolo en un programa apreciado entre productores agrícolas de todo tipo, ya que los beneficiarios se encuentran familiarizados con el cumplimiento de sus requisitos. Su operación es eficiente y se considera como uno de los programas con mayor transparencia en el sector. El programa se constituyó como una herramienta única, la cual atiende bajo un esquema a beneficiarios de distintas características productivas y sociales. En términos generales, la población que atiende el programa puede dividirse de manera general en beneficiarios de subsistencia, beneficiarios con potencial productivo y beneficiarios con capacidades productivas desarrolladas. Lo anterior, según el informe trimestral de operaciones del Proagro 2014. Cuarto, en ese contexto, uno de los grandes logros de Procampo fue constituir el más grande padrón de productores agrícolas de nuestro país, alcanzando junto con el registro alterno un registro de 17 millones de hectáreas. Sin embargo, si bien la importancia del padrón de Procampo es alta,
debido a que permite tener un conocimiento y control sobre lo que está sucediendo en gran medida en el sector agrícola nacional. Esta herramienta ha perdido paulatinamente su validez debido preponderantemente a la limitada realización de actividades de actualización y depuración del mismo y a las características cerradas del padrón. En el presente ciclo agrícola, primavera-verano 2015, el padrón de beneficiarios de Proagro en Zacatecas es de 91,389 beneficiarios. Este universo de beneficiarios para el presente ciclo agrícola se vio inmerso en un nuevo mecanismo de pago. La Zagarpa, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cambiaron y sustituyeron el convenio con Banorte y otras entidades bancarias que venían pagando mediante el depósito de las tarjetas asignadas desde el ciclo 2005, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cambio de modalidad de cheque a cuenta individual por productor. Sexto, la operatividad para el pago de Procampo es a través de los Centros de Apoyo Rural en el Estado, los CADER. Estos recopilaron las solicitudes de apoyo y entregaron una orden de pago que tenía fecha de vencimiento para mediados de agosto. Una mayoría importante de los productores esperaba el depósito desde el mes de mayo-junio. No se les notificó que este iba a ser mediante orden de pago y que tenían que recogerla en el CADER correspondiente. Muchos sí lo lograron recoger la orden de pago y fueron al banco señalado a cobrar y se encontraron con que ya estaba cancelada o no tenía registro la orden de pago. Séptimo, la ayuda que la Zagarpa ha prestado a través de los CADER a los productores no ha podido cobrar, ha sido solo recabar la fotocopia de la orden de pago con el día, hora, sucursal, nombre del productor y número de cuenta de alguna entidad bancaria a fin de programar el pago. Sin embargo, a 3 meses de la falla de las órdenes de pago, los productores siguen sin recibir su apoyo económico. La última información que ha emitido de manera extraoficial es que si la Secretaría de Hacienda no libera los recursos y hace los depósitos a las cuentas recopiladas a finales del mes de noviembre, los productores tendrían que esperar hasta el siguiente ciclo agrícola 2016 para recibir el pago del 2015. Esta situación es grave para más de 1,700 productores, quienes han tenido que endeudarse para pagar los gastos de volteo de tierras, de diésel, semilla, siembra, fertilizante, entre otros gastos, confiando en que se reprogramaría su pago. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a la Ley Orgánica del Reglamento General de este Poder Legislativo, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorte al ciudadano Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acelere la programación y canalice los depósitos correspondientes del Procampo a los productores zacatecanos antes de que finalice el presente ejercicio fiscal. Segundo, se exhorte al ciudadano José Eduardo Calzada Rubirosa, titular de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que los recursos de apoyo del programa Procampo del ciclo 2015 sean reintegrados a Zacatecas y otorgados a los productores del Estado. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Diputado Juan Carlos Regis Adame. Diputada Presidenta, como presidente de la Comisión de Régimen Interno, le solicito se ponga a consideración de la Asamblea que el punto que acaba de leer el diputado sea considerado de urgente resolución. Gracias, diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104. Gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior, en forma nominal, iniciando por mi derecha,
y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Zamora Salas Gilberto, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Sánchez Rubalcaba Xochitl Noemí, a favor. Del Real Hernández Glicerio, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Leona Cantu Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Y solicito mi registro de asistencia. Con gusto, señor diputado. Al revés. Hernández Ríos José Guadalupe, a favor. En la misma manera puede tomar lista de asistencia, diputado presidente. Con gusto, señor. Flores Mendoza Rafael, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Bastiórica del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Igual, diputada presidenta, si puede tomar mi asistencia para poder votar, y voto a favor. Con gusto, diputado. Pastor Alvarado Héctor Siragüen, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. De las Almodóvar César Augusto, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 21 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que deseen intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir, en lo general se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tome nota e informe del resultado. Zamora Salas Gilberto, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Sánchez Rubalcaba Xochitl Noemí, a favor. Del Real Hernández Glicerio, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Leona Cantu Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Flores Mendoza Rafael, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Bastiórica del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Pastor Alvarado Héctor Siragüen, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. Aro de la Torre, a favor. Hernández Ríos José Guadalupe, a favor. De las Almodóvar, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y, consecuentemente, se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Perdón. Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima, en nuestro reglamento se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si alguna diputada o diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado, por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos ahora de igual manera a la lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas por el mismo periodo. Por ello se le concede el uso de la palabra a la diputada María Hilda Ramos Martínez.
Con su anuencia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable legislatura, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 20, fracción 2 y 3, 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito rendir ante este Pleno el informe trimestral sobre el ejercicio presupuestal del Poder Legislativo del Estado correspondiente al periodo julio-septiembre del año 2015, por medio del cual damos a conocer el estado financiero de los ingresos y egresos del ejercicio presupuestal al tenor siguiente. Presupuesto por ejercer al 30 de septiembre de 2015, 4.232.822 pesos con 33 centavos. Ingresos, participaciones y aportaciones, 65.254.096 pesos con 9 centavos. Ingresos financieros, 17.813 pesos con 39 centavos. Total origen, 65.271 pesos 909 con 48 centavos. Egresos, servicios personales, 37.984.528 pesos con 71 centavos. Materiales y suministros, 1.504.000 pesos 194 con 68 centavos. Servicios generales, 11.891.108 pesos con 13 centavos. Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas sociales, 17.951.575 pesos con 43 centavos. Adquisiciones, 173.000 pesos 324 con 86 centavos. Total aplicación, 69.504.731 con 81 centavos. Presupuesto por ejercer al 30 de septiembre de 2015, 4.232.822 con 33 centavos. Estos son los resultados financieros que se radican en vía de información ante esta legislatura. Agradezco respetuosamente a todos mis compañeros que participaron en PPF con su servidora, que pertenecen a la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, a todo el personal de la legislatura, a la Secretaría General y muy en especial a la Dirección Administrativa por el apoyo brindado a esta Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas para poder realizar nuestro trabajo con responsabilidad y con transparencia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Esta presidencia ha dado cuenta del informe y siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, por lo que la honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que gestione ante la Federación recursos extraordinarios que permitan subsanar el déficit que aqueja a las finanzas del Estado. Para tal efecto, se concede el uso de la palabra al diputado Javier Torres Rodríguez, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Solicitarle de manera respetuosa me permita dar una lectura de un resumen, toda vez que se encuentra publicada este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria este día. Adelante, señor diputado. Muchas gracias. Diputado Javier Torres Rodríguez, en ejercicio de las facultades que me confieren diversos artículos de la Constitución Política del Estado, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de su Reglamento General y demás relativos y aplicables, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Año con año, la Federación, los estados y los diversos municipios que lo conforman proyectan y presupuestan los recursos en que ha de sustentarse sus finanzas para un determinado ejercicio fiscal, los cuales les permiten solventar su adecuado funcionamiento y por ende lograr la estabilidad de su administración pública. En relación a ello, dentro de esta soberanía popular son numerosos los puntos de acuerdo que se presentan en esta época, abordando precisamente temáticas de orden y de índole financiero, siendo la característica primordial de todos ellos el que se haga a manera de exhortos, ya sea al Ejecutivo Federal o estatal, según corresponda, en razón a lo fundamental que es la correcta y eficaz aplicación de los recursos públicos. En esta ocasión, con esta iniciativa, no únicamente pretendemos un exhorto de tales características, sino que de conformidad con el artículo 101, fracción segunda del Reglamento General que rige este Poder Legislativo, también lo presentamos con la finalidad de fijar postura en relación a una cuestión de orden público e interés general, como lo es la gestión de recursos extraordinarios. Virtud a que tal tópico requiere de especial atención, pues ante la crisis económica de nuestro país que se presenta en la actualidad en nuestro estado y por ende en sus municipios, no están exentos de ver afectadas sus finanzas y con ello, por supuesto, su desarrollo. Esto en razón
a que es claro que el no contar con los suficientes recursos presupuestales para hacer frente a todas sus necesidades que se deben cubrir afecta en demasía al gobierno del Estado, que es quien procura llegarse de recursos no únicamente suficientes, sino acordes a lo que se requiere, y en muchas de las ocasiones esta labor no puede ser cumplida a cabalidad, pues al marchar del tiempo se van dando situaciones que afectan la correcta aplicación de los recursos. Por eso el día de hoy, diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna no solo para exponer esta idea, sino también para invitarlos a que juntos, con nuestra participación activa, nos enfoquemos en apoyar al gobernador del Estado y sumarnos, no solo nosotros como legisladores locales, sino también nuestros homólogos ante el Honorable Congreso de la Unión, para que juntos hagamos equipo con un objetivo en común, el desarrollo de Zacatecas. En este sentido, impulsemos a través de esta petición la gestión ante la Federación de Recursos Extraordinarios para lograr sacar avante este último bimestre del año, lo que ha de traducirse en un beneficio para cubrir debidamente las condiciones presupuestales pertinentes y además comenzar, sobre todo con holgura y sin contratiempos, el año venidero 2016. Independientemente de nuestra opinión al respecto del gobierno del Estado, dejando a un lado nuestras diferencias y nuestro proceder político e ideario, les pido que nos unamos y pongamos especial énfasis en proporcionar a nuestros representados, los zacatecanos, la claridad y certeza respecto a las finanzas que le vive el Estado y, por supuesto, que viven los zacatecanos. Les pido, compañeras y compañeros, que juguemos y conjuguemos todos nuestros criterios y esfuerzos en este crucial momento para Zacatecas. En otras ocasiones lo he dicho, hoy en especial, no es la excepción, no tenemos ningún pretexto para decir yo no le entro. Todos debemos concentrarnos en el mismo objetivo, el bienestar de los zacatecanos, y que quede muy claro que con un esfuerzo en conjunto se puede hacer la gran diferencia. Por tanto, los invito para que cerremos filas ante este único proyecto llamado El Bienestar de Zacatecas. Los invito también de igual manera para que lo hagamos sin protagonismos, sin nombres y apellidos, sin siglas, solamente con el valor de participar diciendo va por ti Zacatecas, porque Zacatecas somos todos y juntos podemos contribuir a la más preciada estabilidad financiera que anhelamos. Lo expresado se subsuma en el presente documento al que presentamos, y de manera de exhorto lo hacemos respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que gestione a su vez recursos extraordinarios que se requieren para subsanar el déficit que afecta la estabilidad financiera ya mencionada. Asimismo, es importante mencionar que tal falta de recurso corresponde principal y particularmente a un rubro en específico y delimitado, el cual todos conocemos, y que es el de la educación, pues el gasto educativo de los subsistemas como el COBAES, CECITES, los institutos y universidades tecnológicas y sobre todo la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, a los que a su vez se le suman las necesidades tan latentes de los municipios que conforman la entidad, el gasto de operación del nuevo sistema de justicia penal y lo referente a la regularización de las plazas en el área de salud, propician la necesaria y tingente intervención de todos los actores, sin excepción y por supuesto sin regateos. De igual manera, sabedores de que con exhortar al gobernador a hacer lo propio no es suficiente, proponemos que tras este llamado e invitación que de antemano les hago a todos y cada uno de ustedes, compañeras y compañeras diputadas, a los diputados federales, senadores, se proponga una comisión especial conformada por los representantes de todas las fuerzas políticas en el Estado para que le acompañen precisamente ante tales gestiones. Reitero, no es una cuestión de colores, ni nombres, ni apellidos, sino de una coincidencia que en este cúmulo de opiniones divergentes que es trabajar por Zacatecas. Creo que podemos demostrar que sí podemos, y por supuesto también podemos dejar de momento a un lado nuestra política partidista, y que juntos podemos demostrar trabajo conjunto por esta tierra y sobre todo por los que la habitan. Es un beneficio colectivo. Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Artículo primero. La honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para que gestione ante la Federación recursos extraordinarios que permitan subsanar el déficit que aqueja a las finanzas del Estado. Artículo segundo. La honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, sustentada en la fracción segunda del artículo 101 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, emite un pronunciamiento
para que las diputadas y diputados integrantes, así como a los diputados y senadores zacatecanos, ante el honorable Congreso de la Unión, acompañemos al gobernador del Estado en las gestiones mencionadas en el presente instrumento legislativo. Artículo 3º, en virtud de que se justifica la pertinencia de la solicitud de conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 105 del Reglamento General de este Poder, se apruebe la presente iniciativa con el carácter de urgente resolución. Artículo 4º, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Zacatecas, Zacatecas, atentamente el de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Diputada presidenta, le solicito que el punto de acuerdo que acaba de leer el diputado Torres se ponga a consideración de la Asamblea para que sea tomado como de urgente resolución. Gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior, de forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. Zamora Salas Gilberto, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Sánchez Rubalcaba Xochitl, a favor. El Real Hernández Criserio, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Leona Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Hernández Ríos José Volpe, a favor. Flores Mendoza Rafael, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Baciórica del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Calderón Galván, a favor. Pastor Alvarado Héctor Firabuena, a favor. Paro de la Torre, a favor. Diputado Pedrosa. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. Deras Almodóvar César Augusto, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 22 votos a favor, ninguna en contra, ninguna abstención. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a la discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Zamora Salas Gilberto, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Sánchez Rubalcaba Xochitl, a favor. El Real Hernández Criserio, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Leona Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Flores Mendoza Rafael, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Baciórica del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Calderón Galván, a favor. Pastor Alvarado Héctor Firabuena, a favor. Paro de la Torre, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. Deras Almodóvar César Augusto, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si alguna diputada o diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general con fundamento en lo ordenado
por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de ley de expropiación del Estado de Zacatecas. Para ello, se le concede el uso de la tribuna al diputado Rafael Gutiérrez Martínez, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, señor diputado. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa. Honorable Asamblea, diputada presidenta de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas, el que suscribe, diputado Rafael Gutiérrez Martínez, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y el Reglamento General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa de ley de expropiación del Estado de Zacatecas con base en la justificación siguiente. La expropiación es una facultad tanto de la Federación como de las entidades federativas. El artículo 27, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla que los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. En esta fracción también dispone: las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y, de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. Así está previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el artículo 65, fracción 25ª. Otorga facultad a la legislatura del Estado para expedir las bases sobre las cuales se ejercerá el derecho de expropiación y ocupación de la propiedad privada y los servicios públicos a cargo de los particulares. El artículo 134 constitucional dispone que la propiedad particular solamente puede ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización, en la forma y los términos que determinen las leyes. El artículo 135 de la citada Constitución Estatal enuncia los supuestos de utilidad pública, la ordenación de los asentamientos humanos, las declaratorias sobre usos, reservas y destinos de predios, la zonificación y planes de desarrollo urbano, los programas de regulación de la tenencia de la tierra, la protección y determinación de reservas ecológicas, la construcción de vivienda de interés social, la planeación y regulación para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los polos de desarrollo, ciudades medias y áreas concentradoras de servicios. A nivel estatal, el procedimiento para llevar a cabo la expropiación está establecido en la Ley de Expropiación para el Estado de Zacatecas, publicada en el suplemento al Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el 23 de septiembre de 1944, vigente a partir del mismo día. Solo se registra una reforma en fecha 3 de marzo de 1965. Se trata de una ley con 71 años de vigencia, prácticamente, por lo cual es necesaria su actualización. La expropiación a lo largo del tiempo ha cambiado, tanto en su concepto como en su práctica. Por ello es importante adecuar la legislación estatal a la actualidad social. La expropiación por sí misma constituye un modo de ejercicio del poder que no siempre se alcanza a entender en su exacta dimensión. Por tal razón, debe tenerse mucha atención no solo en las normas por sí mismas, sino en la interpretación y la forma de expropiar. La expropiación es uno de los instrumentos más poderosos del Estado.
supone sacrificar uno de los derechos fundamentales más importantes, la propiedad, en beneficio de la colectividad. Para los especialistas Carlos Elizondo Mayer Serra y Luis Manuel Pérez de Hacha, el criterio jurisprudencial que sostenía que en las expropiaciones no era aplicable la garantía de audiencia previa fue reformulado casi 70 años después de la entrada en vigor de la ley de expropiación, bajo el cual se practicaron todas las expropiaciones en México. Era aceptado sin mayores reflexiones ni cuestionamientos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El paradigma de que en materia expropiatoria no operaba la garantía de audiencia previa. La decisión de 2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respaldada en 2007 y 2009 y plasmada ahora en las últimas reformas de ley de expropiación, se suma a una interpretación garantista de la Constitución, cada vez más dominante, en que se valora sobre casi cualquier otro elemento la protección de las garantías individuales frente al poder público. El que la expropiación requiera previa audiencia, más allá de los argumentos jurídicos expuestos, suena razonable para evitar la arbitrariedad de la que tantas personas sufrieron durante décadas. A continuación, un extracto de la jurisprudencia. Expropiación. La garantía de audiencia debe respetarse en forma previa a la emisión del decreto relativo, porque de una reflexión se concluye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse por regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En cuanto al concepto de utilidad pública, como requisito para llevar a cabo la expropiación, ya no solo se limita a que el Estado debe construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas que pueden requerirse en determinada población. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte introdujo un nuevo estándar acorde con la práctica internacional. El valor habría de ser justo del mercado y los criterios de evaluación, los de valor corriente, los de valor del activo, así como otros criterios que resulten adecuados, puesto que se trataba de una garantía en favor del expropiado, no de un derecho del Estado. Su contenido establecía un mínimo de valor catastral y no un máximo. Lo anterior dio lugar a una modificación de la práctica y de la ley de la legislación, que a partir de la reforma de 2009 admite que el monto de la indemnización debe ser equivalente al valor comercial y nunca inferior en el caso de inmuebles a valor catastral. La investigación legislativa realizada para conformar la presente iniciativa de ley de expropiación del Estado de Zacatecas contempla los diversos cambios sociales, económicos, jurisprudenciales y legislativos que evolucionaron esta figura jurídica. Asimismo, se estudiaron los textos de diversas leyes en la materia a través de un análisis comparativo de legislaciones entre la Ley de Expropiación Federal y leyes de entidades federativas para contemplar innovaciones en los contenidos legales. Las disposiciones de la nueva ley son reglamentarias de los artículos 134 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que corresponde a que la propiedad privada solo podrá ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización para destinarla a la satisfacción de una necesidad pública. La iniciativa de ley que se propone se estructura en 7 capítulos distribuidos en 28 artículos ordinarios y 3 artículos transitorios, cuya denominación es la siguiente: capítulo 1, disposiciones generales; capítulo 2, autoridades en materia de expropiación; capítulo 3, procedimiento administrativo para la expropiación; capítulo 4, decreto de expropiación, ocupación temporal o limitación del dominio; capítulo 5, indemnización; capítulo 6, derecho de reversión; y capítulo 7, medios de impugnación. Transitorios. Artículo 1.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo 2. Se abroga la Ley de Expropiación para el Estado de Zacatecas publicada en el suplemento del periódico oficial Órgano del Gobierno del Estado en fecha 23 de septiembre de 1944. Zacatecas, Zacatecas, a 4 de noviembre de 2015. Atentamente, diputado Rafael Gutiérrez Martínez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los representantes populares de esta legislatura a impulsar la renovación de equipos de transporte de carga, concentrando condiciones de venta preferenciales por parte de las empresas armadoras y el financiamiento adecuado para reposición y aumento del parque vehicular del transporte de carga. Y de la iniciativa de punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice una campaña de difusión en el Estado respecto del programa de renovación del parque vehicular del autotransporte que el Gobierno federal implementa en coordinación con esa Secretaría y la de Hacienda y Crédito Público. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Solicitar su anuencia para dar lectura a un dictamen y resumen, por supuesto, de este dictamen, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria este día. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas de punto de acuerdo que presenta el diputado Javier Torres Rodríguez, integrante de esta honorable 61ª legislatura del Estado. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 20 de noviembre del año 2013, el diputado Javier Torres Rodríguez, integrante de esta 61ª legislatura, sometió a la consideración de esta Asamblea la iniciativa de punto de acuerdo que se analiza. Segundo, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada mediante el memorándum 0133 de la misma fecha a la comisión que suscribe para su análisis y dictamen correspondiente. Exposición de motivos. Cuarto, en sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 16 de junio del año 2015, el diputado Javier Torres Rodríguez, integrante de esta honorable 61ª legislatura, sometió a la consideración de esta Asamblea la iniciativa de punto de acuerdo que de igual manera se analiza. Quinto, la presidencia de la mesa directiva, mediante el acuerdo, turnó la iniciativa a través del memorándum número 1344 de la misma fecha a la comisión que suscribe para su análisis y dictamen correspondiente. Séptimo, de conformidad con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Comunicaciones y Transportes considera pertinente y viable valorar dichas iniciativas legislativas en conjunto, dada su conexidad y por economía procesal, toda vez que el tema central en ambas es la renovación del parque vehicular de autotransporte de carga, materia de las iniciativas de punto de acuerdo. Único, que se impulse la renovación de equipos de transporte de carga y que se implemente una campaña de difusión respecto del programa para que tal efecto se implementa por parte del Gobierno federal. Valoración de la iniciativa de punto de acuerdo. Primeramente, esta comisión dictaminadora comparte el propósito de las iniciativas de punto de acuerdo en estudio, ya que resulta de suma importancia que a nivel estatal se impulsen acciones que favorezcan la modernización de la flota vehicular que poseen los transportistas del Estado, pues este sector en particular, el de carga o también llamado autotransporte, se constituye como una pieza clave para el desarrollo económico y por ende también de nuestra nación. Lo dicho atendiendo a que el autotransporte de carga sobresale entre las diferentes modos de transporte existentes en México, ya que moviliza cerca del 84% de la carga doméstica que se traslada por tierra y 83% de la carga del comercio exterior. Además,
de que como actividad económica y productiva, este sector representa una importante cantidad de aporte para el Producto Interno Bruto, ya que genera numerosos empleos y sus servicios son requeridos para muchas actividades productivas. De ahí su importancia, la que hace necesario que los vehículos mediante los cuales se brindan servicios, llámese transportes de carga, sean de un modelo reciente y estén a la par de las mejores mecánicas y técnicas que derivan de las innovaciones tecnológicas de la industria automotriz que combinan el uso de la informática y de las telecomunicaciones. Esto con base en dos puntos de vista: el de los propios transportistas, que esperan que con su actividad sea rentable, y el de los usuarios o receptores del servicio, quienes desean que éste sea de calidad. Entonces, tenemos que ambos puntos difícilmente podrán conjugarse si las empresas y los hombres camión cuentan con vehículos de antaño que no son ya los adecuados para brindar este tipo de servicio. En ese orden de ideas, los integrantes de este colectivo dictaminador aprobamos las iniciativas en sus términos porque creemos firmemente que invertir en modernizar la infraestructura del transporte es un tema primordial que debe impulsarse para seguir contribuyendo al crecimiento económico de manera competitiva y en concordancia con las innovaciones tecnológicas de economías basadas en el conocimiento y las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como también, y no por menos importante, de las exigencias y requerimientos de quienes demandan este tipo de servicio. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Zacatecas, 29 de octubre del 2015, Comisión de Comunicaciones y Transportes, signan el diputado Iván de Santiago Beltrán, el diputado César Augusto de Heras Almodóvar y el de La Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado para que gestione y gire las instrucciones necesarias para que se implemente un programa emergente de conservación, reparación y mantenimiento de las carreteras estatales y federales en el Estado. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lo anterior en base a lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada presidenta, le pido si registra mi asistencia. Medina Padilla, por favor. Con gusto, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, adelante. Este es un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado para que gestione y gire las instrucciones necesarias para que se implemente un programa emergente de conservación, reparación y mantenimiento de las carreteras estatales y federales en el Estado. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presenta el diputado Gilberto Zamora Salas, integrante de esta honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Visitas y estudios que fueron la iniciativa en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes. Antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 27 de octubre de este año 2015, el diputado Gilberto Zamora Salas, integrante de esta honorable 61ª Legislatura del Estado, sometió a la consideración de esta Asamblea Soberana la iniciativa de punto de acuerdo que se analiza. Segundo, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada mediante el memorándum número 1594 de la misma fecha a la comisión que suscribe para su análisis y dictamen correspondiente. Tercero, el proponente sustentó su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. La de lectura es muy corto. Primero, Zacatecas cuenta con 4.600 kilómetros de carreteras. Esta red carretera conecta a los municipios y comunidades de nuestro estado con la red carretera nacional y constituye una herramienta de desarrollo para nuestra entidad. Por ello, su mantenimiento y conservación son indispensables para el desarrollo del Estado. Segundo, baches, falta de señalética, drenaje deficiente y en algunos casos hasta la destrucción parcial son algunas de las fallas que se presentan casi en forma generalizada a lo largo y ancho de las carreteras del Estado. Sin lugar a duda, esta situación puede producir accidentes que finalmente provoquen pérdidas humanas y materiales. Tercero, tan solo en el año 2014 el Estado tuvo un presupuesto superior a los 1,000 millones de pesos
para la conservación y mantenimiento de carreteras, por lo cual no existe justificación para las pésimas condiciones que se mantienen en las carreteras del Estado. Materia de la iniciativa de punto de acuerdo único, que se implemente un programa emergente de conservación, reparación y mantenimiento de las carreteras del Estado y que la gestión para tal efecto sea encabezada por el titular del Ejecutivo del Estado. Valoración de la iniciativa de punto de acuerdo. Indudablemente las carreteras son parte esencial de la infraestructura de una nación, pues son las que permiten un sinnúmero de actividades productivas, turísticas y de inversión que dan lugar a un mayor desarrollo no solo de los lugares por los que atraviesan, sino también de los lugares aldeaños y con los que se conectan. Son las carreteras, ya sea federales o de carácter estatal, las que día a día nos permiten trasladarnos con seguridad, comodidad y sobre todo con un tiempo relativamente corto para realizar cualquier tipo de actividad. Es por esto que su conservación y mantenimiento es de suma importancia, pues por la naturaleza de la utilidad que nos brindan, están expuestas a soportar cargas que afectan considerablemente su estructura, a lo que por desgracia también se le añaden climas climatológicos que las han afectado. Por ello, esta comisión dictaminadora, tras estudiar debidamente la iniciativa en materia de este dictamen, considera viable la intención del diputado proponente, puesto que en vísperas de que el presente año finalice el tema de las carreteras en nuestro estado, es de especial atención, pues son las que nos permiten precisamente ese desarrollo en nuestra entidad, razón por la cual procurar las mejores condiciones de servicio posibles para todos y cada una de las carreteras zacatecanas es fundamental. Es atinado entonces solicitar que este tema sea atendido, pues no puede dejarse de lado. Por el contrario, es necesario favorecer las acciones que permitan a esta entidad federativa contar con adecuadas carreteras y en condiciones no solo buenas, sino óptimas para el tránsito vehicular que diariamente reciben. Así, los integrantes de este colectivo dictaminador, sabedores de que la infraestructura carretera es primordial para la economía a nivel nacional y local, coinciden con lo planteado en la iniciativa y por ende la apoyamos, toda vez que el dinero que se requiera para su conservación no se traduce en un gasto, sino verdaderamente en una inversión. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además dispuesto en el artículo 101 y relativo del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone único. La 61ª Legislatura del Estado respetuosamente exhorta al titular del Ejecutivo del Estado para que en el ámbito de su competencia gire las instrucciones necesarias a fin de que se implemente un programa emergente de conservación, reparación y mantenimiento de las carreteras del Estado y en ejercicio de sus atribuciones encabece las gestiones necesarias para dicha conservación, tanto en carreteras estatales como en federales. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, siendo presidente el diputado Javier Torres Rodríguez, secretario el diputado Iván de Santiago Beltrán, secretario el diputado César Augusto de la Almodóvar, servidor. Gracias, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Perdón, presidenta, quisiera pedirle que si reporta mi asistencia, Flores Hernández Eugenia. Con gusto, diputada. Gracias, Queda presidenta. registrada su asistencia. Gracias. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la solicitud del Honorable Ayuntamiento Municipal de Valparaíso, Zacatecas, para enajenar en calidad de permuta 2 bienes inmuebles a favor del ciudadano Enrique García Díaz. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. ¿Quién va a subir? Diputada presidenta, si es tan amable de darme la dispensa para hacerle una síntesis, toda vez que está publicada en la Gaceta del día de hoy. Adelante, diputada. La Comisión de Hacienda Municipal dictamina solicitud del municipio de Valparaíso, Zacatecas, para enajenar 2 bienes inmuebles a favor del ciudadano Enrique García Díaz. Licenciado. Resultando primero
A la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal le fue turnada para su estudio y dictamen solicitud de autorización que presenta por conducto del Ejecutivo del Estado el Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, para enajenar en calidad de permuta 2 bienes inmuebles de su inventario municipal. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Resultando primero, en fecha 12 de agosto del año 2015, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Asamblea Popular oficio número 513/2015, fechado el 7 de julio del 2015, por el que el Secretario General de Gobierno y el Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 132, 137 y 145, apartado B, de la Constitución Política del Estado, 22, fracciones primera y 14, 24, fracción octava y 37, fracción novena de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 5, fracción 11 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y 7, fracción 11 del Reglamento Interior de la Coordinación General Jurídica, remiten a esta legislatura solicitud que presenta el Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, para enajenar en calidad de permuta 2 bienes inmuebles de su inventario municipal a favor del ciudadano Enrique García Díaz, a cambio otro predio que le fuera afectado a él. Resultando segundo, a través del memorándum número 1442 de fecha 17 de agosto del año 2015, luego de su primera lectura en sesión de la misma fecha, el expediente fue turnado a la comisión que suscribe para su análisis y elaboración del dictamen. El Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, adjunta a su solicitud la documentación general. El Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, adjunta a su solicitud la siguiente documentación de los inmuebles municipales. Inmueble 1, copia certificada del acta número 6096, volumen 52, de fecha 24 de septiembre de 1997, en la que el licenciado Raúl Rodarte Flores, notario público número 24 del Estado, hace constar las diligencias de información ad perpetuam tramitadas bajo el expediente número 52/997 ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo familiar de este Distrito Judicial, promovido en la vía de jurisdicción voluntaria por el señor J. Pedro Bañuelos Robles en su calidad de síndico municipal del Ayuntamiento, para que se le reconozca un inmueble con superficie de 4-34-82 hectáreas, de las que se desmembraría una superficie de 150 metros cuadrados que el municipio daría en permuta, instrumento inscrito bajo el número 87, folio 092 del volumen 54, libro primero, sección primera, de fecha 23 de marzo de 1998. El certificado 04-2234, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público de Gobierno del Estado, en el sentido de que en un lapso de más de 20 años anteriores a la fecha se encuentra libre de gravamen inmueble con superficie de 4-34-82 hectáreas a nombre de la Presidencia Municipal de Valparaíso, Zacatecas, el plano del predio y el avalúo comercial expedido por la ingeniera Leticia Castañón Madera, en el que le asigna al inmueble un valor de 135,000 pesos. El avalúo catastral del inmueble anterior, que asciende a la cantidad de 29,250 pesos. Del segundo inmueble adjunta los mismos documentos por el notario, el certificado 04-2233 expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público, el plano del predio, el avalúo comercial expedido por la ingeniera Leticia Castañón Madera, en el que se le asigna al inmueble un valor de 164,000 pesos y un avalúo catastral del inmueble anterior, que asciende a la cantidad de 65,553 pesos con 60 centavos, y en el oficio número 312, expedido por el director de Obras y Servicios Públicos Municipales en fecha 24 de septiembre de 2014, en el que se dictamina que los inmuebles en mención no están ni estarán destinados al servicio público estatal o municipal. El oficio número 313, expedido por el director de Obras y Servicios Públicos Municipales en fecha 24 de septiembre de 2014, en el que dictamina que los inmuebles señalados no tienen valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario preservar. Resultando quinto, el Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, adjunta a su solicitud la siguiente documentación del inmueble afectado: la copia certificada del contrato de compraventa, en la que comparecen por una parte como vendedor el señor Julián Chávez Álvarez y por la otra como parte compradora el señor Román García Román, en representación, y quien compra para su hijo Enrique García Díaz, un predio rústico dividido en 2 inmuebles con superficie de 2,579 metros cuadrados y 1-15-08 hectáreas,
del que de este último se desmembraría un terreno con superficie de 520.80 metros cuadrados que fuera afectado. Instrumento inscrito bajo el número 76, folio 40, volumen 3, de escrituras privadas, sección primera, de fecha 27 de junio de 1978. El certificado 042232 expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público de Gobierno del Estado, en el sentido de que en un lapso de más de 20 años anteriores a la fecha se encuentran libre de gravamen los inmuebles a nombre de Enrique García Díaz, el plano del predio, el avalúo comercial por 390,000 pesos, el avalúo catastral por 83,328 pesos y un oficio número 28 expedido en fecha 25 de marzo de 2015 por la síndica del Gobierno Municipal de Valparaíso, Zacatecas, en el que hace constar que no se encontró que el solicitante Enrique García Díaz sea familiar por consanguinidad hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º con alguno de los miembros del ayuntamiento ni con los titulares de las dependencias del Gobierno Municipal. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, es de proponerse y se propone: primero, se autoriza al Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, a enajenar en calidad de permuta y en su oportunidad escriturar los bienes inmuebles municipales descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo a favor del ciudadano Enrique García Díaz, a cambio de otro que le fuera afectado a él. Segundo, de aprobarse en sus términos el presente dictamen, los impuestos, derechos y gastos que origine la enajenación del predio correrán por cuenta de cada una de las partes. Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal de la Honorable 61ª Legislatura del Estado. Zacatecas, Zacatecas, a 29 de octubre de 2015. Comisión de Hacienda Municipal, presidente, diputado Iván de Santiago Beltrán, secretario José Luis Figueroa Rangel, secretaria Xochitl Noemí Sánchez Rubalcaba, secretario Mario Cervantes González, secretaria La de la Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la solicitud del Honorable Ayuntamiento Municipal de Guadalupe, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado